Segunda serie de 25 preguntas sobre educación. 26. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra la creación de tarjetas y la práctica de la recuperación de información? Técnica de flashcards. Las flashcards son tarjetas con preguntas o conceptos en un lado y respuestas en el otro. La técnica de flashcards consiste en crear y utilizar estas tarjetas para practicar la recuperación activa de la información, lo que refuerza las conexiones neuronales y facilita el recuerdo. Una trivia como esta utiliza esta técnica. 27. ¿Qué tipo de memoria nos permite recordar información factual, como fechas o nombres? Memoria semántica. La memoria semántica almacena información general y factual sobre el mundo, como los nombres de las capitales, fechas históricas o el significado de las palabras. Este tipo de memoria se adquiere a través del aprendizaje y se utiliza para comprender el mundo que nos rodea. 28. ¿Qué significa la curva del olvido? Es un gráfico que muestra cómo olvidamos información con el tiempo si no la practicamos. La curva del olvido, descubierta por Hermann Ebbinghaus, muestra que la información no aprendida se olvida de forma exponencial con el tiempo. La práctica periódica de la información ayuda a combatir esta pérdida y a consolidarla en la memoria a largo plazo. 29. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra el uso de diferentes sentidos para aprender? Aprendizaje multisensorial. El aprendizaje multisensorial se basa en la idea de que utilizar diferentes sentidos para aprender facilita la comprensión y la retención de la información. Este tipo de aprendizaje puede incluir la lectura, la escritura, la escucha y la observación, involucrando diferentes áreas del cerebro y creando conexiones más fuertes. 30. ¿Qué neurotransmisor está asociado con el estado de ánimo y el sueño? Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y la memoria. Los niveles bajos de serotonina pueden estar relacionados con la depresión y la ansiedad, mientras que los niveles altos pueden promover sentimientos de bienestar y felicidad. 31. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la resolución de problemas y la toma de decisiones? Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, ABP, involucra a los estudiantes en la resolución de problemas reales y complejos. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico, la colaboración, la investigación y la aplicación de los conocimientos a situaciones prácticas. 32. ¿Qué significa la inteligencia fluida? Es la capacidad de razonar y resolver problemas nuevos. La inteligencia fluida se refiere a la capacidad de pensar de forma flexible, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas que no se basan en conocimientos previos. Es la capacidad de razonamiento lógico y abstracto que permite encontrar soluciones creativas a problemas complejos. 33. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra el uso de preguntas para guiar el proceso de aprendizaje? Preguntas de comprensión. Las preguntas de comprensión se utilizan para guiar el proceso de aprendizaje y evaluar la comprensión. Estas preguntas, que van más allá de la información superficial, promueven la reflexión crítica, la búsqueda de respuestas y la construcción de conexiones entre los conocimientos. 34. ¿Qué neurotransmisor está asociado con el dolor y el estrés? Glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más abundante en el cerebro y juega un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, también se asocia con el dolor y el estrés. El exceso de glutamato puede causar excitación neuronal excesiva, lo que puede conducir a daños neuronales y a la aparición de enfermedades neurodegenerativas.
35. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la creación de proyectos y la aplicación práctica de conocimientos? Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, ABP, implica que los estudiantes desarrollen proyectos prácticos que integren conocimientos de diferentes áreas. Este tipo de aprendizaje fomenta la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y la aplicación de conocimientos a situaciones reales. 36. ¿Qué significa la inteligencia cristalizada? Es el conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de la vida. La inteligencia cristalizada se refiere al acervo de conocimientos, habilidades y experiencias que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Incluye la memoria semántica, el vocabulario, la comprensión de conceptos culturales y la capacidad de usar información previamente aprendida para resolver problemas. 37. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra el uso de mapas mentales para organizar información? Mapas mentales. Los mapas mentales son diagramas que representan la información de forma jerárquica y visual, utilizando palabras clave, colores y imágenes. Esta técnica ayuda a organizar la información, establecer conexiones y facilitar la comprensión y el recuerdo. 38. ¿Qué neurotransmisor está asociado con la relajación y la calma? GABA. El GABA, ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor inhibitorio que reduce la actividad neuronal. Juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y el sueño. Los niveles bajos de GABA pueden estar relacionados con la ansiedad y la depresión, mientras que los niveles altos promueven la relajación y la calma. 39. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la experiencia directa y la exploración del entorno? Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial implica aprender a través de la participación activa en situaciones reales. Se basa en la idea de que la experiencia práctica y la reflexión sobre la misma son esenciales para el desarrollo del conocimiento y las habilidades. 40. ¿Qué significa la capacidad de aprendizaje? Es la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La capacidad de aprendizaje se refiere a la facilidad con la que un individuo puede adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Esta capacidad está influenciada por factores como la motivación, la atención, la memoria, la inteligencia y la plasticidad cerebral. 41. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra el uso de diferentes métodos para aprender? Aprendizaje diversificado. El aprendizaje diversificado se basa en la idea de que utilizar diferentes métodos de aprendizaje ayuda a satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y a maximizar la retención de la información. Este enfoque puede incluir la lectura, la escritura, la escucha, la visualización, la interacción, la experimentación y el juego. 42. ¿Cuál es el nombre de la teoría de Kierkegaard que describe las etapas del desarrollo cognitivo en la infancia y la adolescencia? La teoría de las formas de pensamiento. Egan argumenta que las mentes de los niños desarrollan formas únicas de pensar en cada etapa de su desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia, lo que influye en su capacidad de aprendizaje y comprensión. 43. ¿Qué concepto de Piaget describe la capacidad de los niños para comprender que las cosas pueden cambiar de forma o apariencia sin perder su esencia? Conservación. La conservación es una etapa importante en el desarrollo cognitivo de Piaget, donde los niños aprenden que la cantidad, el volumen o el peso de un objeto permanece igual, aunque su forma o apariencia cambien. 44. ¿Cuál es el nombre de la técnica de pensamiento lateral creada por Edward de Bono para generar soluciones creativas a problemas? El pensamiento lateral.
De Bono propuso el pensamiento lateral como una alternativa al pensamiento lineal, para superar bloqueos mentales y generar soluciones innovadoras a través de la exploración de nuevas perspectivas y la búsqueda de ideas inesperadas. 45. ¿Qué tipo de pensamiento se enfoca en la comprensión de la complejidad del mundo, reconociendo la incertidumbre y la interdependencia de los sistemas? Pensamiento complejo, propuesto por Edgar Morin. Morin critica el pensamiento reduccionista y lineal, promoviendo el pensamiento complejo que integra diferentes perspectivas, reconoce la incertidumbre y la interdependencia de los sistemas, y busca soluciones multidimensionales a problemas complejos. 46. ¿Qué teoría educativa se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de conocimiento a través de la interacción con el entorno? El constructivismo. El constructivismo enfatiza la participación activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento, a través de la exploración, la experimentación, la reflexión y la interacción con el entorno. 47. ¿Qué enfoque educativo se centra en la modificación de la conducta a través de la asociación de estímulos y recompensas? El conductismo. El conductismo, propuesto por John B. Watson y B. F. Skinner, se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a través de la asociación de estímulos con respuestas, y que la conducta se puede controlar mediante el refuerzo positivo o negativo. 48. ¿Cuál es el nombre de la teoría de Howard Gardner que propone la existencia de diferentes tipos de inteligencia? Las inteligencias múltiples. Gardner critica la idea de una inteligencia única, proponiendo la existencia de diferentes tipos de inteligencia, como la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal kinésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. 49. ¿Qué educador suizo se centró en el aprendizaje basado en la experiencia sensorial y el desarrollo de habilidades prácticas? Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi creía en la importancia del aprendizaje sensorial y el desarrollo de habilidades prácticas, proponiendo un enfoque educativo basado en la observación, la experimentación y el desarrollo de habilidades prácticas junto con la educación moral y cívica. 50. ¿Qué educador estadounidense promovió el aprendizaje experiencial y la educación democrática, con énfasis en la participación activa del estudiante? John Dewey. Dewey promovió un enfoque educativo centrado en el estudiante, la participación activa, la experiencia directa y la resolución de problemas, enfatizando la importancia de la democracia y la participación ciudadana. ¿Cómo te ha ido? Déjanos un comentario. ¿Estás listos para la próxima tanda de 25 preguntas sobre educación?